Signo de exclamación abierta hace unos minutos. El otro Chapo que lleva 50 años y carta del Chapo a Damaso. El Mayo, el otro Chapo que lleva 50 años escapando de la policía. El cartel de Sinaloa sigue vivo y su líder, Ismael Zambada el Mayo, no ha pasado ni un día en prisión. La discreción es la clave de su éxito. El gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por su cabeza. El Estado mexicano, más modesto, garantiza 30 millones de pesos, poco más de €1 millón. Ismael el Mayo Zambada es el hombre más buscado de toda Latinoamérica. Uno de los grandes misterios de las agencias internacionales de inteligencia es cómo ha logrado sobrevivir durante 50 años como capo de la droga sin ser apresado por las autoridades o asesinado por alguno de sus rivales en el mundo del Lampa. En juego, un negocio que según la DEA, la Policía de la Droga de Estados Unidos, produce solo en ese país remesas de $11.000 millones al año. Teniendo en cuenta que al Mayo se le atribuyen logros como haber abierto nuevos mercados en países como Australia, esa cantidad podría ser muy superior. Ismael Zambada, el hombre que controla el cartel de Sinaloa. La mayor empresa delictiva del mundo, tiene a 3 de sus 7 hijos, que podrían ser 9, ya su hermano en la cárcel en Estados Unidos pero él ni siquiera ha pisado un penal. Mientras su antiguo socio Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, aguarda en Nueva York una sentencia que con toda certeza será de cadena perpetua y se hizo famoso por sus 2 fugas de un penal de máxima seguridad. El Mayo sigue campando por los montes de Sinaloa. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo, no, dijo Zambada en una entrevista concedida en 2010. Esa entrevista es la única vez que ha hablado en público. De hecho, apenas existen retratos suyos y se presume que ha cambiado su rostro con cirugía estética. En el reportaje, el periodista apenas da datos sobre su apariencia. Sobrepasa el 1,80 de estatura y posee un cuerpo como una fortaleza más allá de una barriga apenas pronunciada, dice de él. Parte de la estrategia de la defensa del Chapo ha consistido, precisamente, en decir que Guzmán no era el verdadero líder del cartel de Sinaloa sino que era un títere del Mayo, mucho más poderoso. ¿Quién es el mayor narcotraficante de drogas de México?, se preguntó el letrado Jeffrey Lichtman, en su alegato inicial. Es un hombre del que nunca han oído hablar hasta hoy. Un hombre llamado Ismael Zambada alias El Mayo. El abogado fue más allá en su discurso y dijo que El Mayo sobornó a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que se han querellado contra él, y que ostenta el poder de hacer que el Estado mexicano asesine a quien le conviene. Lichtman, por cierto, se ha hecho famoso en Estados Unidos por defender a otros gángsters de perfil alto como el mafioso John Gotti Jr. Well folks, it's time to kick it old school.
Aunque Lippmann no logró convencer al jurado de que el Chapo era un simple peón del poderoso Zambada, el nombre del capo mexicano adquirió desde entonces fama mundial. Y mientras él sigue libre, sí habló, y mucho, su propio hijo, Vicente o el Vicentillo, que ofreció durante el juicio uno de los testimonios más reveladores. A pesar de ser uno de los testigos más importantes de la acusación, Vicentillo llamó en todo momento compadre al Chapo. Contó que lo conoció a los 15 años y la relación entre ambos era tan estrecha que lo hizo padrino de su hijo. Según su narración de los hechos. Guzmán y su padre se repartían los beneficios a la mitad y cuando el primero fue encarcelado, se convirtió en el jefe absoluto del cartel. Poco antes, su tío, Jesús Zambada, el Rey, explicó detalles como que el Chapo ordenó el asesinato de un capo de otro clan porque se negó a darle el saludo. En esa entrevista de 2010, Zambada le dijo al periodista que prefería no hablar de su hijo Vicentillo, lo lloró. Según los registros de la librería del Congreso de Estados Unidos. Zambada es un ex granjero con un amplio conocimiento agrícola y botánico que aprendió a enganchar su negocio en otras organizaciones más grandes. Su carrera delictiva arranca a finales de los años 70, cuando se alía con Amado Carrillo Fuentes, líder del Cartel de Guadalajara. Cuando la organización criminal se desarticuló a finales de los 80, se dividió en tres, el Cartel de Sinaloa, Juárez y Tijuana. Durante los años 90, los tres convivieron siempre con refriegas a cuestas, pero a principios de siglo con el Chapo y el Mayo como jefazos. Sinaloa comenzó a tomar delantera, muchas veces por el método de liquidar a sus enemigos. En el juicio del Chapo, varios testigos además de su propio hijo y hermano declararon que el motivo de la supervivencia del Mayo es que sus generosos sobornos y contactos de alto nivel le procuran protección del propio Estado mexicano. Hay más teorías sobre su buena estrella. Como que mientras el Chapo disfrutaba con su celebridad y la ostentación, cabe recordar que le pillaron después de conceder una entrevista a Sean Penn para Rolling Stone. El Mayo ha convertido la discreción absoluta en su mayor seña de identidad. También se dice que no tiene el gatillo fácil como otros rivales y que prefiere pagar a matar, lo cual le ha procurado la protección de la población local. Zambada ha logrado huir de la cárcel y de sus enemigos, pero la suya no es ni mucho menos una vida fácil. En la mencionada entrevista, el capo explica que para él no son los cumpleaños, las celebraciones de los santos, pasteles para los niños o la alegría de los 15 años. Vive siempre escondido y asegura que no conoce la tranquilidad. Cargo miedo, confiesa. ¿Y si lo pillan? Puede pasar ahora o nunca. El problema del narco es que envuelve millones. En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. Defensa del Chapo nuevamente implica a Enrique Peña Nieto con fuertes acusaciones.
abogado del Chapo en México, hace fuertes acusaciones en contra del expresidente de México Enrique Peña Nieto, quien supuestamente recibió 1.800 millones de dólares de parte del capo del cartel de Sinaloa. 2 semanas después de que un jurado de Nueva York encontrara culpable a Joaquín El Chapo Guzmán de los cargos de narcotráfico que enfrentaba en una corte federal de los Estados Unidos. La defensa del capo del cartel de Sinaloa hizo serias acusaciones en contra de Enrique Peña Nieto. En una reciente entrevista a José Luis González Meza, abogado de Guzmán Loera en México, concedida a la periodista Carmen Aristegui, el litigante aseguró que el expresidente de México habría recibido un total de 1.800 millones de dólares de parte del Chapo desde que inició su campaña para convertirse en primer mandatario. Según lo detalló en su testimonio, el dinero era entregado en efectivo y se camuflaba entre cajas de huevo. Tenemos los datos específicos de los camiones, de las camionetas en los que se llevaba Net, los números de los trailers, las marcas, los números de placa. No sé si existan videos, pero estoy casi seguro de que tendré videos set. Tenemos pruebas testimoniales de quienes entregaron ese dinero y nosotros las haremos llegar al fiscal de la República, aseguró González Meza. Durante el testimonio del narcotraficante Alex Cifuentes, quien fue uno de los testigos claves en el juicio contra el Chapo, el colombiano desató una polémica al asegurar que Peña Nieto había recibido 100 millones de dólares en sobornos de parte del líder del cartel de Sinaloa. Tengo pruebas.